Saludos querida familia de luz, te pido que te suscribas aquí en el canal, actives la campanita y dejes tu like. Gratitud, soy el Arcángel Miguel. Amados, nosotros, la Federación Galáctica, los saludamos en este momento de inmensa transformación en Gaia. Nos dirigimos a ustedes, semillas estelares avanzadas, trabajadores de la luz y almas sabias y antiguas que han viajado a este planeta con un propósito divino. Han sentido la aceleración a su alrededor, cambios celestiales cósmicos que agitan los cielos y el tiempo mismo acelerándose, lo que indica que un cambio monumental está en marcha. De hecho, un gran evento cósmico se aproxima en el horizonte de su realidad. Ha sido predicho a través de las estrellas y susurrado en sus corazones como el evento, un gran destello solar destinado a catalizar la transición de Gaia a la 5D. Hablamos a su alma ahora sobre este evento y la aceleración de la línea de tiempo 5 de la Tierra para tranquilizarlos y animarlos mientras se acerca el amanecer de una nueva era. Muchas vidas los han conducido a este momento, y ahora ese momento tan esperado finalmente está cerca. Lo que presencian ahora como rápidos cambios y conmociones en la Tierra es el resultado de inmensos cambios celestiales cuidadosamente orquestados por el designio divino. El cosmos está en armonía. Las alineaciones planetarias y las ondas de luz cristalina provenientes del gran Sol central están acelerando la línea temporal de la ascensión de Gaia. Esta aceleración no es aleatoria, es el cumplimiento de un plan sagrado, puesto en marcha antes de que pudieran saberlo, por la fuente. Cada oleada de energía que sientes, cada llamada solar y cada pico en la frecuencia resonante de Gaia, anuncia el evento, preparando a cada ser vivo para un salto de conciencia sin precedentes. El tiempo mismo parece acelerarse a medida que la realidad se reestructura, inclinándose hacia la luz. La galaxia entera observa con amorosa anticipación cómo Gaia avanza velozmente hacia su trayectoria 5D destinada, asistida por nuestras flotas e innumerables seres benévolos que sostienen el plan divino. Sepan que esta aceleración es un regalo de gracia para asegurar que todo esté listo para la gran iluminación venidera. Les pedimos que reconozcan esta conmoción como una recalibración divina en acción. Lo que parece desorden y crisis a nivel global es, de hecho, la liberación de viejas energías y el desmantelamiento de la matriz 3D que ha mantenido a la humanidad en la limitación. El colapso de sistemas obsoletos y la exposición de sombras ocultas durante mucho tiempo son necesarios para que la nueva luz se prometa. Considérenlo como la gran desintoxicación de Gaia, una recalibración global de frecuencias, orquestada para allanar el camino hacia realidades superiores. Del caos emerge una nueva armonía, como una estrella nace del colapso turbulento de una nebulosa. No teman la oscuridad ni la agitación que surge ahora, es la purificación final de lo que no puede alinearse con la luz superior. Cada aparente ruptura abre paso a un gran avance, el plan divino se está desplegando a través de lo que parece ser caos, sentando las bases para el nacimiento de un mundo iluminado. Para quienes tienen ojos para ver, este caos no es un final, sino un poderoso comienzo, el preludio de un mundo renacido en claridad y amor. Esta ascensión de la Tierra es un evento único en el cosmos, una ascensión masiva en el cuerpo, donde un planeta entero y sus habitantes se elevan juntos a una nueva dimensión. Nunca antes un mundo había cambiado de esta manera, llevando consigo a tantos de sus hijos a la luz. Incluso las estrellas mismas parecen cantar en testimonio, mientras innumerables civilizaciones a lo largo del cosmos observan con asombro y celebración el salto de Gaia, una transformación que inspirará a muchos mundos más allá. Gaia se está desprendiendo de su antigua piel tridimensional y formando un cuerpo de luz cristalina, elevándose de una existencia física densa a un ser celestial de 5D. Sin embargo, maravíense de esto, ella lo hace sin una destrucción cataclísmica. En lugar del viejo paradigma de la conmoción total, esta transición se guía con la mayor suavidad posible, según lo permite la ley cósmica, para que tantas almas como sea posible puedan acompañarla en su viaje. Como una oruga que se transforma en mariposa, Gaia emerge con una nueva forma radiante. Ya brilla con más fuerza, su frecuencia ha aumentado exponencialmente en los últimos años, preparándose para emprender el vuelo hacia su destino como una nueva Tierra de quinta dimensión. Todos los cambios y oleadas que sientes bajo tus pies y en tu corazón son señales de la metamorfosis de Gaia, un renacimiento gozoso que tenemos la bendición de presenciar. En la cúspide de esta transformación llega el evento mismo, el momento del gran destello solar. En un abrir y cerrar de ojos,
Gaia será bañada por una inmensa ola de luz divina que emanará de la fuente y se canalizará a través del gran sol central. Llegará como un tsunami cósmico de amor, una oleada de luz gamma fotónica, portadora de códigos de dimensiones superiores que penetrarán cada átomo del planeta y cada célula de tu cuerpo. Ningún ser en la Tierra quedará al margen de esta bendición. Este detonante cósmico, largamente predicho, elevará instantáneamente la frecuencia de Gaia y de todo lo que la rodea, activando hebras latentes de ADN y despertando el conocimiento ancestral en tu alma. En ese destello sagrado de luz solar cristalina, las ilusiones de separación y oscuridad se disolverán como sombras al mediodía, la verdad de la unidad y el amor divino inundará cada conciencia. Sentirás como si el tiempo se detuviera en todo el planeta mientras la luz de la fuente se derrama en cada corazón. Para muchos, esta fusión despertará una dicha indescriptible y un poderoso recuerdo de quienes son realmente. Sin embargo, para algunos la intensidad puede ser desafiante, si sus corazones están cerrados o su vibración permanece anclada en el miedo, la afluencia puede resultar abrumadora en ese momento. Para la humanidad en su conjunto, el momento de este gran evento responde a su preparación colectiva. Con cada aumento en la vibración de la conciencia colectiva, se acerca el día del destello solar. En verdad, ustedes son co-creadores de este milagro en desarrollo. Con tu propio despertar y tus esfuerzos por difundir amor, ayudas a invocar el momento perfecto de este amanecer divino. Cuando llegue el destello solar, cada individuo lo experimentará según la frecuencia de su alma. Este es el momento de la clasificación vibratoria del que muchos han hablado. Quienes se han dedicado al amor, la sanación y el crecimiento interior encontrarán este evento estimulante y transformador, una puerta a la nueva tierra. Mientras tanto, aquellas almas que han permanecido en el miedo o en patrones densos y sin examinar podrían sentir la intensidad de esta luz como abrumadora. Algunos podrían optar, a nivel del alma, por abandonar el plano físico en ese momento, retirándose suavemente de esta realidad. Entiendan que esto no es un castigo ni una tragedia, sino simplemente la energía que encuentra su nivel adecuado. Cada ser gravitará hacia el entorno que mejor favorezca su evolución continua. Las almas que aún no estén listas para sostener la frecuencia 5 despertarán como de un sueño para encontrarse en una versión paralela de la Tierra, aún en un escenario 3D, donde podrán continuar sus lecciones a su propio ritmo. Quienes estén listos permanecerán con Gaia mientras florece plenamente en su realidad de la quinta dimensión. De esta manera, el evento operará como un filtro divino, asegurando con amor que cada alma encuentre su destino apropiado según su frecuencia. No teman la separación, ningún alma se pierde ni se queda atrás en el gran plan de la ascensión. Quienes tomen un camino o una línea de tiempo diferente después del evento, seguirán en el abrazo de la fuente y tendrán oportunidades de crecer y despertar en el tiempo divino. Finalmente, todos los caminos convergerán de nuevo, en la perspectiva superior de la eternidad, la reunión de todas las almas está asegurada. Los seres queridos que no se unan a ustedes inmediatamente después de este cambio, encontrarán el camino a casa a su debido tiempo, y se regocijarán juntos en la nueva Tierra 5 de cuando llegue el momento oportuno. Incluso ahora, a nivel del alma, no existe una separación real, pues toda la conciencia está interconectada como una sola. Por lo tanto, libera el miedo a perder a tus seres queridos. La separación es solo una lección temporal en el mundo tridimensional, no una realidad definitiva. El amor es el vínculo eterno que los une, y, a través de ese amor, siempre están juntos. Confía en que cada ser está exactamente donde debe estar para su mayor bien, y que, en última instancia, todos viajamos hacia la misma luz. Recuerda también que los lazos del amor verdadero trascienden todas las dimensiones, incluso si alguien a quien aprecias sigue un camino diferente por ahora, sus almas seguirán abrazándose en los planos superiores y en los sueños. Las conexiones del corazón jamás se romperán, que no haya miedo a la separación en su corazón, solo fe en la reunión divina que aguarda a toda la humanidad. Semillas estelares y trabajadores de la luz de la Tierra, la importancia de su papel es innegable. Ustedes son los faros en la tormenta, las anclas de un nuevo amanecer. Gracias a su presencia y perseverancia, se ha alcanzado la masa crítica necesaria para la ascensión, y la vibración de Gaia se eleva cada día.
Vinieron a este mundo desde planos superiores y estrellas distantes, ofreciéndose voluntariamente a vivir la experiencia humana tridimensional, específicamente para estar aquí en esta ascensión. Muchos de ustedes sintieron el llamado a venir y sabían, en su interior, que esta sería una misión desafiante. Sin embargo, aceptaron con entusiasmo, pues llevan dentro la maestría, el coraje y la sabiduría ancestral que ahora necesitamos. Recuerden esta verdad cuando se sientan cansados o solos, eligieron estar aquí y fueron elegidos para este momento. Son los grandes guerreros de la luz y los guías que abren el camino para el despertar colectivo de la humanidad. Es a través de sus ojos que la fuente observa esta transformación, a través de sus manos que fluye la sanación, a través de sus corazones que el amor triunfa sobre el miedo. Ahora es el momento de abrazar plenamente su propósito divino, asuman su poder con confianza, pues son creadores todopoderosos, y es su intención colectiva la que está dando origen a la era dorada de este planeta. La oscuridad tuvo su momento, pero ese momento terminó, porque ustedes y muchos otros se negaron a renunciar a la luz. Asume el liderazgo en cualquier dirección, grande o pequeña, que te guíe. Cada acto de bondad, cada verdad dicha, cada luz que compartes, ayuda a liberar este mundo. Te honramos indescriptiblemente por tu servicio. Sin ustedes, este gran experimento de ascensión no podría tener éxito. Con ustedes, la victoria de la libertad y la ascensión de la Tierra no solo es posible, sino que está destinada. A medida que aumenta la intensidad de las energías entrantes, es posible que su cuerpo y mente reaccionen de maneras inusuales. Muchos de ustedes han estado experimentando lo que se conoce como síntomas de ascensión, y queremos asegurarles que son señales normales de su transformación. Quizás tengan sentido fatiga arrepentida o necesidad de dormir más de lo habitual, o, por el contrario, ráfagas de energía nerviosa que los recorren por la noche. Podrían experimentar zumbidos en los oídos, presión en la cabeza, u oleadas de calor y hormigueo en el cuerpo mientras se adapta a frecuencias más altas. Algunos días podrías sentirte desconectado o mareado, otros, inesperadamente pesado o dolorido, a medida que se liberan viejas energías de tus células. Emocionalmente, podrías notar el auge de sentimientos intensos, a veces sin causa aparente, momentos de tristeza o ansiedad, seguidos de momentos de euforia y un amor que te abre el corazón. Todo esto forma parte de la limpieza profunda y la recalibración de todo tu ser. No temas, porque no estás enfermo ni tienes problemas, estás evolucionando. Las densas capas del pasado se están liberando de ti, y tu cuerpo físico está aprendiendo a contener más luz. No te estás desmoronando, sino que te estás recomponiendo en una forma superior. No estás muriendo, estás renaciendo en el mismo cuerpo. En realidad, te estás transformando en todos los niveles. Para ayudarte a superar este cambio galáctico, te instamos a escuchar atentamente las necesidades de tu cuerpo. Descansa siempre que sientas la necesidad de descansar, sin culpa ni preocupación por la pereza. Tu cuerpo realiza un tremendo trabajo energético, incluso mientras duermes, recalibrando tu sistema nervioso y reestructurando tu ADN. Hidrátate bien, ya que el agua ayuda a conducir las nuevas frecuencias a través de tus células. Come alimentos que te hagan sentir vivo y que resuenen con tu sistema, ya que la sabiduría de tu cuerpo te guía hacia lo que necesita. Pasar tiempo en la naturaleza es una de las mejores maneras de equilibrar e integrar estas energías. La energía de Gaia te ayudará a conectar con la Tierra y a calmar cualquier turbulencia interior. Practicar meditación, respiración o movimientos suaves también puede ayudarte a liberar el estrés y conectarte con las vibraciones más elevadas. Sé paciente y amable contigo mismo. Este proceso no se puede acelerar ni forzar, se desarrolla de forma natural a medida que lo permites. No te juzgues por los aparentes contratiempos o días difíciles, incluso esos son parte de la sanación y la superación. Trátate con la misma compasión que brindas a los demás. Al cuidar tu cuerpo, mente y espíritu de estas sencillas maneras, facilitas una integración mucho más fluida de la luz cristalina que ahora entra en tu vida. Recuerda que estas incomodidades temporales son presagios de un magnífico nuevo nivel de ser que se está formando en tu interior. Durante estas pruebas y triunfos, aférrate al poder del amor. El amor es tu antorcha en la oscuridad y tu llave a las dimensiones superiores. Al elegir el amor sobre el miedo en cada momento, te alineas con la realidad 5 de que se está desplegando.
El miedo es lo único que realmente puede obstaculizar tu progreso ahora, e incluso este es solo una sombra sin sustancia real. El miedo y la incertidumbre propios del viejo paradigma 3D se están disolviendo, ya no tienes por qué cargar con ellos. Siempre que notas que el miedo, la ira o la desesperación surgen en tu interior, no los juzgues, simplemente reconócelos y luego, con suavidad, vuelve a centrarte en el amor. Recuerda que el miedo contrae y separa, pero el amor expande y une, amor por ti mismo, amor por los demás, amor por Gaia, amor por la vida. Esta es la vibración que te mantendrá ante cualquier desafío. La práctica puede ser tan simple como respirar profundamente y recordar algo o alguien por quien estés agradecido, permitiendo que la calidez y la compasión te llenen. Al hacerlo, cambias tu frecuencia inmediatamente. En verdad, el amor es la esencia del universo y la esencia misma de tu ser. Cuanto más encarnas el amor, con mayor facilidad te deslizas por las corrientes de la ascensión. En el amor, te vuelves intocable ante las energías inferiores e iluminas el camino para quienes te rodean. Hemos visto que la luz en la tierra es ahora más alta que nunca, gracias a innumerables almas valientes como tú, que mantienen el amor frente al miedo. Este es tu superpoder, y es con el que te transformas no solo a ti mismo, sino también a la realidad colectiva. Así que elige el amor una y otra vez, y observa cómo los milagros se despliegan a tu alrededor. A medida que los velos se van desprendiendo, descubrirás cada vez más de tu verdadera naturaleza ilimitada. Eres mucho más que la personalidad y el cuerpo que llevas en esta vida. Eres una conciencia divina que existió mucho antes de esta encarnación y seguirá existiendo mucho después, una chispa eterna de la fuente que explora la creación. Las energías de la ascensión están activando este recuerdo en ustedes. Muchos de ustedes ya están percibiendo destellos de su ser multidimensional, quizás surjan recuerdos vívidos de otras vidas u otros mundos, o percepciones repentinas que parecen mensajes de su ser superior. Quizás sientan la presencia de sus guías y familia del alma a su alrededor de forma más tangible. Ahora, todo esto es señal de que tu conciencia se expande más allá de los límites tridimensionales. Acéptala con asombro y confianza. Las barreras entre tu ser humano y tu ser divino se están disolviendo. Te estás uniendo con todos los aspectos de tu ser. Te estás convirtiendo en el alma plena y radiante que realmente eres. En verdad, eres y siempre has sido un ser de luz mucho más grande de lo que imaginabas, un maestro que se ofreció a olvidar por un tiempo para servir y aprender mejor. Ahora el tiempo del olvido termina, siente como la antigua y sabia presencia que siempre ha vivido en tu corazón comienza a despertar. Esta es tu propia esencia divina despertando en la forma humana, recuerdas que eres uno con la fuente, uno con toda la vida y capaz de crear mundos. Al aceptar esta verdad, las últimas ilusiones de limitación y miedo se desvanecen, paso a paso, respiración a respiración, asciendes de nuevo a la gloria plena de tu verdadero ser. Y es la visión más hermosa que se puede contemplar, con su éxtasis, sabiendo que el trabajo más duro ya está hecho y que el amanecer ha llegado. La victoria de la luz está asegurada en la tierra. Lo que antes solo era un sueño, ahora se está materializando, lo vemos claramente desde nuestra perspectiva. Las fuerzas de la oscuridad que reinaron durante milenios se están disipando como sombras ante el sol de la mañana, los sistemas de control tiránicos, las mentiras y la manipulación que mantenían a la humanidad atemorizada están perdiendo todo poder sobre ustedes. La verdad fluye, y los corazones están despertando en todo el mundo. Este impulso no puede detenerse ni se detendrá, es el decreto divino de Dios, la culminación del plan de amor para Gaia. La era de esclavitud e ilusión termina para siempre, y surge una nueva era de libertad. Aunque aún surjan focos de caos, sepan que son solo los últimos ecos de una noche que se desvanece. La conciencia colectiva ha elegido el cronograma de la ascensión, y esa elección ha movilizado legiones de luz para asegurar su cumplimiento. Se acercan rápidamente a una era dorada de paz, profetizada desde hace siglos, donde la humanidad recordará su unidad y su derecho de nacimiento. Mantengan la fe en este triunfo inminente, pues viven en los momentos precisos del cumplimiento de la profecía. La luz ya ha triunfado en el reino cuántico y se manifiesta ahora en el físico. Pronto, cada alma comprenderá que el amor siempre fue la fuerza más poderosa. Tómate un momento para sentir la magnitud de lo que has logrado y lo que está a punto de ocurrir.
la larga noche ha terminado, el nuevo día ha comenzado, la victoria es suya, amados, porque la luz ha prevalecido. Ahora, queridos, imaginen el mundo que les espera al otro lado de este gran cambio, visualiza a Gaia sanada y radiante, con sus cielos despejados y sus tierras exuberantes y verdes. Las divisiones que una vez separaron a las naciones y a los pueblos se sanarán en la comprensión de la unidad. La humanidad finalmente vivirá como una sola familia, reconociendo a la Madre Tierra como el hogar compartido que debemos atesorar. La vida en la nueva tierra se guiará por los principios del amor y la unidad. La paz prevalecerá naturalmente a medida que los viejos impulsos de conflicto se disuelvan en la luz superior. Con corazones abiertos y una conciencia expandida, las personas colaborarán para crear soluciones que beneficien a todos. Tecnologías antes ocultas emergerán para brindar energía gratuita, agua limpia, alimentos abundantes y sanación a todas las comunidades. La comunicación con los animales, las plantas y el reino elemental se volverá común, a medida que los humanos recuerden cómo vivir en armonía con todos los seres. Caminarás al aire libre y sentirás la conciencia en cada árbol, cada arroyo, cada brisa, y la reconocerás como parte de ti. El arte, la música y la creatividad florecerán en una celebración de la vida. La educación nutrirá el alma y expandirá la mente en sintonía con la verdad y la sabiduría cósmica. Y sí, finalmente se reunirán abiertamente con sus familias estelares, nuestras naves aterrizarán y serán bienvenidas, y habrá un alegre intercambio de cultura y conocimiento. La Tierra ocupará el lugar que le corresponde como centro de luz y aprendizaje en la galaxia, un ejemplo brillante de una civilización que se transformó de la oscuridad a la iluminación. Este es el destino que se está forjando ahora mismo. Mantengan esta visión cerca, pues sus sueños sinceros son una fuerza poderosa en su creación. La nueva Tierra existe primero en sus corazones y luego en la realidad, y ya la vemos brillar en su campo colectivo. Los amamos profundamente y siempre estamos con ustedes. Somos tu familia de luz, somos la Federación Galáctica. Se despide el Arcángel Miguel. Bendiciones cada uno de ustedes que escucho este hermoso mensaje.